Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Me hacen burla porque siempre toco el micrófono, pero siempre quiero estar seguro de que esté prendido. Damos la bienvenida a nuestro hermano Francisco y familia que están el día de hoy con nosotros. También las hijas de nuestro hermano Delfino, al hermano Alfredo. Creo que son todos los amigos que están el día de hoy con nosotros. Sean bienvenidos. Vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios. Y como ven, el tema, no sé si lo alcanzan a ver, pero es las enfermedades y la medicina. Para empezar, vamos a ver qué son las enfermedades, cuál es la definición de las enfermedades. Dice que son desórdenes físicos o mentales que limitan las funciones humanas y disminuyen la calidad de vida. El origen de las enfermedades y de la muerte debe ser buscado evidentemente en el pecado y en la caída del hombre. El hombre, hecho a la imagen de Dios en una creación perfecta, estaba destinado a una vida venturosa y eterna, no a lo que hoy en día vivimos, y no a la clase de sufrimientos físicos y morales a los que se halla hoy en día. Por el pecado, la muerte hizo su aparición junto con las enfermedades y las dolencias que se llevan hoy en día. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, las enfermedades, las dolencias, todo lo que nosotros sufrimos hoy en día no era el plan de Dios. Eso viene por consecuencia de la desobediencia del hombre. Y eso es lo que hoy en día el ser humano debe de entender. Y como cristianos también, hoy en día debemos de entender que las enfermedades, la muerte y todos los sufrimientos morales son una sentencia divina por causa de la desobediencia del hombre en el principio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero eso, entender la muerte, llegar a comprender que un día vamos a morir, eso es algo muy difícil para nosotros. Pero ya está establecido que un día vamos a morir. Muchas veces nos asustamos, a veces las enfermedades vienen a nosotros y decimos, y muchas veces podemos reclamarle a Dios muchas veces y decirle: pero Dios, si yo soy tu hijo, yo te sirvo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero no, las enfermedades es una ley natural que nuestro cuerpo, por más que lo cuidemos, y hay gente que sí se cuida, y es un deber de nosotros como cristianos cuidar nuestro cuerpo físico. ¿Cómo lo alimentamos?
para que pueda ser de larga vida. Pero a pesar de eso, muchas veces hay gente que se cuida, y se cuida, pero a veces las enfermedades van a aparecer, nos cuidemos o no nos cuidemos. Porque hay niños muchas veces enfermos, porque hay jóvenes que mueren a temprana edad, y muchas veces nos preguntamos, pero Dios, la gente se pregunta y dice, pero este niño, ¿qué culpa tiene de tener esta enfermedad? Nosotros sufrimos el caso de la pérdida de un hijo a temprana edad, de 3 meses. Y muchas veces es triste, es duro. Y muchas veces nos hacíamos preguntas y preguntas y preguntas. Pero gracias a Dios llegamos a la comprensión de que era parte de la ley divina. Y es así. No por ser cristianos no vamos a enfermarnos, no por ser cristianos no vamos a morir. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos en la Biblia. El apóstol Pablo, muchos sabemos que era un hombre entregado a las cosas de Dios. Pero dice que le había sido dado un aguijón en su carne. ¿Qué era? No explica la Biblia, no dice, pero dice que algo que le molestaba, era algo que no lo dejaba en paz. Y él había rogado 3 veces a Dios para que se lo quitara. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, hermanos y amigos, es algo que nosotros debemos de llegar a entender. La muerte es una ley divina por consecuencia de la desobediencia del hombre en el principio. No heredamos el pecado, pero sí la herencia de la muerte la tenemos por causa de la desobediencia. Las enfermedades muchas veces vienen por consecuencia, vienen de el pecado, muchas veces. Eliseo, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 13, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿De qué murió Eliseo? De la enfermedad que él tenía. Ahora, ¿quién era Eliseo? Era un profeta de Dios. Entonces, es muchas veces difícil llegar a entender, llegar a comprender lo que es la muerte, lo que es las enfermedades muchas veces, ¿verdad? Y las enfermedades van a llegar, hermanos, aunque así nos cuidemos. El cuerpo físico, así como nació, poco a poco se va deteriorando y hasta que pueda llegar a la muerte. Timoteo es otro, ¿verdad?, que dice que sufría de enfermedades. Lázaro fue resucitado, pero por eso no volvió a morir. Murió. Ezequías, un rey que le fue perdonada la vida, un rey que le fue dicho, prepárate porque vas a morir. Mas él rogó a Dios y le dijo que le perdonara la vida, y Dios lo dejó vivir, pero por eso no lo volvió a morir. Volvió a morir. Entonces, las enfermedades, hermanos y amigos, son parte
muchas veces de la naturaleza divina. La muerte es parte de la naturaleza divina. Ya está establecido que un día vamos a morir. Ahora, porque somos cristianos no vamos a enfermar. Porque somos cristianos no vamos a morir. No. Es algo a lo que nosotros debemos de llegar a entender, pero es algo muy difícil, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir? Si me preguntan a mí si me quiero morir, yo no me quiero morir. Pero un día voy a tener que llegar a morir, aunque sí yo me cuide, aunque sí lleve las dietas que lleve. Un día este cuerpo se va a ir deteriorando poco a poco hasta que un día vuelva a la tierra. Cuando dijo Dios, del polvo eres y al polvo volverás. Traigo aquí algunas de las enfermedades, unas pocas enfermedades más mortales en la historia de la humanidad. La viruela dice que aproximadamente apareció en el año 430 antes de Cristo hasta el año 1979. Esta enfermedad dice que mató aproximadamente a 500 millones de humanos alrededor del mundo solamente en el siglo XX. Un aproximado de 60 millones de europeos que fueron los que trajeron esa enfermedad a América. Dice que cuando los europeos trajeron esa enfermedad aquí, mató aproximadamente al 90% de los nativos de América. Fue la causa de la erradicación muchas veces de la raza azteca, que es lo que está registrado. Hasta hoy dice que es la única enfermedad humana que ha sido erradicada de la naturaleza. Entonces, era una enfermedad mortal que está en la historia de la humanidad. La influenza, en 1918 al año 1919, dice que fue la responsable de matar aproximadamente a 100 millones de personas alrededor del mundo. En menos de 2 años, dice que mató aproximadamente a 100 millones de personas. Y es un virus que nosotros llevamos en nuestro cuerpo. Todos lo llevamos. Y no hay cura para ese virus. La muerte negra apareció, dicen, en el año 1340 al año 1771. Fue la culpable de matar aproximadamente 75 millones de personas alrededor del mundo. La malaria, desde el año 1600 a nuestros días, esta enfermedad dice que causa aproximadamente de 400 a 900 casos de fiebre, de los cuales aproximadamente 3 millones mueren anualmente alrededor del mundo. Esto dice que representa una muerte cada 30 segundos de la malaria. El SIDA, que apareció en el año 1981 hasta nuestros días, dice que ha sido el culpable de matar aproximadamente a 25 millones de personas alrededor del mundo. Es una de las epidemias más destructivas y recordadas en la historia. ¿Quién no recuerda el SIDA? Yo me acuerdo cuando apareció y en realidad me daba escalofrío oír casos de personas que morían de SIDA. ¿Cómo se desintegraba el cuerpo físico de las personas? Cómo esa enfermedad los acababa y morían. Era triste ver morir a una persona de SIDA, pero una persona que aterró al mundo en ese entonces. Ahora, ¿quiénes se acuerdan del SIDA hoy en día?
¿Quiénes nos acordamos del SIDA? Ha pasado, ¿verdad? Poco a poco a no tener tanta importancia, pero es una enfermedad, es un virus que va matando al ser humano. Se cree que de 2.8 a 3.6 millones murieron en el año 2005. Esto significa 8.500 pérdidas, de los cuales 570.000 eran niños. También se cree que de 36 a 45 millones de personas viven con el virus hoy en día alrededor del mundo. Son cifras escalofriantes, ¿verdad? Son cifras alarmantes. Cómo este tipo de enfermedades mata a la gente y están registradas en la historia como enfermedades mortales. Pero el día de hoy yo quisiera hablarles, estamos haciendo historia de enfermedades físicas. El día de hoy yo quisiera hablarles acerca de la enfermedad más antigua, la enfermedad más anormal, la enfermedad más destructiva, la enfermedad más impura, la enfermedad más fatal de toda la historia de la humanidad. El pecado. Esa es la enfermedad, hermanos y amigos, más antigua, que tiene aproximadamente 6.000 años de existencia. La anormalidad del pecado. El pecado dice que no es parte integral de la naturaleza creada por Dios. Eso no era el propósito. El propósito de los sufrimientos, el propósito de la muerte, de las enfermedades, de todas las dolencias que nosotros padecemos como seres humanos, no estaba en el plan de Dios. Eso viene por consecuencia de la desobediencia del hombre. Entonces, el pecado no estaba en el plan de Dios. El pecado no es parte integral de la naturaleza creada por Dios. El hombre nunca había sido más completo, verdadero hombre, que como lo fue antes de su caída, de la desobediencia. El pecado es tristemente destructivo para el hombre, porque le quita la corona de su cabeza, la luz de su mente y el gozo del corazón. Es la fuente y origen de todos los males mortales de la historia. El pecado trastorna a la humanidad, el pecado deshumaniza al ser humano. La fatalidad del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Muchos se lo saben de memoria. Y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que el pecado nos paga. Esa es la que paga al ser humano, la muerte, no solamente muchas veces física, sino espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 15. El libro de Santiago capítulo 1. En el versículo 15 dice, del versículo 13 vamos a leer, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo concebido, da a la luz
la muerte. Entonces, hermanos y amigos, el pecado es fatal. Es una enfermedad universal. Estas enfermedades que les di en el principio pueden ser en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Muchas veces se desarrollan en diferentes partes del mundo, pero el pecado, hermanos, es una enfermedad universal. Está hasta el más rincón del mundo, está el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Decía que es la enfermedad más antigua de la humanidad. Desde el principio de la humanidad hasta nuestros días ha existido el pecado y sigue existiendo. Ahora la pregunta es: ¿cuántas víctimas ha cobrado esta enfermedad? ¿Cuántas víctimas ha cobrado esta enfermedad? Podríamos decir que millones y millones han sido privados de la vida eterna por causa de la enfermedad del pecado. Como decía en el principio, la muerte física es parte de la naturaleza del ser humano por causa de la desobediencia. Lo triste hoy en día es que mucha gente no solamente muere físicamente, sino que muere espiritualmente. Y ahí es donde está el problema. Para el cristiano, si muere en Cristo, tiene una esperanza. Pero al que no es cristiano, al que no ha llegado a la obediencia de la palabra de Dios, es triste, porque no solamente muere físicamente, sino que muere espiritualmente. Y ahí es donde está el problema. Pero qué ironía, ¿verdad?, de la vida. Qué comparación. Vayámonos al primer siglo, al segundo siglo. Vayámonos a la época de la Biblia y más atrás todavía. Comparemos eso, ese mundo antiguo, comparemos ese mundo antiguo y traigámoslo y comparémoslo con hoy en día, con este mundo moderno. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Por ejemplo, en el mundo antiguo, en la época de la Biblia, dice que tristemente en el mundo antiguo tenía medios, en cuanto a la medicina, tenía medios limitados para diagnosticar, hacer tratamientos acerca de las enfermedades. Las personas mejor instruidas de ese entonces tenían una escasa comprensión de la anatomía y la fisiología del ser humano, y aún menos conocimiento de las enfermedades y sus efectos en el cuerpo. Nada se sabía sobre bacterias, sobre virus, lo cual dice que dificultaba el diagnóstico. Las principales herramientas de diagnóstico eran la observación y el examen físico superficial. Pero ¿qué tal hoy en día? El hermano hablaba en su estudio, ¿verdad? Esa cámara que lo meten a uno, ¿verdad? Ahí sale automáticamente todo lo que uno es por dentro, ¿verdad? ¿Había eso en la antigüedad? No, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia del mundo antiguo al mundo moderno. Hoy hay hombres que han dedicado su vida, hay médicos que han dedicado su vida a estudiar las enfermedades, las causas de las enfermedades, y muchos médicos han llegado, la medicina ha llegado a tener cura para muchas enfermedades. Yo me quedo, honestamente me quedo perplejo. Yo me quedo a veces maravillado, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí sí me pasa. Como hoy en día
Los doctores, la medicina puede hacer un cambio, un trasplante de corazón. Un corazón de una persona puede ser injertado en el corazón de otra persona y ese corazón puede darle vida a esa otra persona. Como doctores, como la medicina hoy en día pueden inclusive hasta hacer cirugías del cerebro. Es impresionante, ¿verdad? Es asombroso el avance de la ciencia. Pero déjeme decirle que ni aún con ese avance de la ciencia, que ni aún con ese avance de la tecnología hoy en día, el hombre, el científico ha sido capaz de encontrar una cura para el pecado. Con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, el hombre, el científico, no ha llegado a descubrir una cura para el pecado. Porque es una enfermedad incurable, ¿verdad? Humanamente diciéndolo. Satanás, como al principio en el jardín del Edén, sigue engañando al mundo, ¿verdad? Que el pecado no existe, que todo está bien. Actualízate, ¿verdad? Vive en un mundo moderno, no seas anticuado. Son las palabras muchas veces de muchas personas, son las palabras del mundo. No puedes, dice, pretender vivir allá en el siglo XVIII. Estás en el pleno siglo XXI. Actualízate. Leía un artículo de una revista, la cual planteaba varias preguntas acerca del pecado. Y una de las preguntas que se hacía, dice, ¿el pecado es una idea pasada de moda? ¿Será cierto que ya nada es pecado? El pecado porque ya no es mal visto. Y podemos verlo hoy en día, ¿verdad? Ese tipo de preguntas. ¿Por qué el pecado hoy en día, hermanos y amigos, ya no es mal visto? ¿Por qué muchas veces, mucha gente, el mundo dice que nada es pecado? Que eso es una idea pasada de moda. Pero eso, hermanos, es una trampa de Satanás. Ese es un engaño de Satanás. Así como engañó a Eva, engañó a Adán en el principio, sigue engañando al mundo hoy en día. Que ya nada es pecado, que no va a morir. Decía esta revista que la sociedad pluralista y tolerante en la que vivimos no está bien visto hacer juicios morales, pues se considera políticamente algo incorrecto. Pues si hay algo que a todo el mundo le parece mal, es precisamente juzgar los actos ajenos. Dice, tus ideas pueden servirte a ti, dicen algunos, pero no debes de tratar de imponerlas a los demás. Cada quien tiene su propia escala de valores. Es lo que mucha gente dice. Pero no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que cada ser humano tiene la escala de valores. La palabra de Dios tiene una escala de valores. Para Dios, desde el principio, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, y cuando se venció y cuando fue destituido del jardín del Edén, para Dios pecado es pecado hasta hoy en día. La palabra de Dios nos dice todo lo que es pecado. Tristemente, este cambio de mentalidad, dice la revista, ha empezado a reflejarse
en el vocabulario cotidiano. Así muchos, dice, ya no se emplea la palabra pecado, sino solamente para hacer comentarios graciosos. Ahora, ¿a qué se debe este cambio de criterio de la sociedad? ¿A qué se debe el cambio de mentalidad? ¿Será en realidad cierto que ya nada es pecado? ¿Nosotros también como cristianos creemos que ya nada es pecado? ¿Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos también? ¿Eso es lo que le enseñamos a la gente también? Porque muchas veces con nuestros actos, ¿verdad? Muchas veces decimos como cristianos que nada es pecado. Que el pecado es algo pasado de moda. Pero esta es la mentira de Satanás. Esta es la máscara con la que Satanás tiene cegado al mundo. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Cierto? ¿Cierto? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios de misericordia, pero es el mismo Dios de justicia. Es el mismo Dios celoso, que castiga la maldad del pecado. El pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo rebelde, por ser un pueblo contumaz, que a pesar de haber sido escogido por Dios, no obedeció los mandamientos de Dios. En Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, el versículo 1 en adelante dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey, dice, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas tus vendas y suavizados con aceite. Esa era la condición de Israel. Y tristemente, hermanos y amigos, es la condición hoy en día del mundo en el que vivimos. En Jeremías capítulo 8,
en el versículo 11, fíjese lo que hizo el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 8, versículo 11, dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. El negar, hermanos y amigos, la realidad del pecado no quita el pecado. El ignorar el pecado no lo hace desaparecer. No hubo cura, no hubo medicina, no hubo médico para la condición espiritual de Israel. Había cura, había médico, había medicina, pero la condición espiritual de Israel no tenía justificación. Como hoy en día también no hay justificación, porque hoy hay medicina, hoy hay médico para curar, pero la gente muchas veces, hermanos y amigos, no quiere ser curada. Jeremías capítulo 8, versículo 18, dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha agravado. No hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? La condición espiritual de Israel no tenía justificación, hermanos y amigos. Había medicina, había médico para ser curada, pero ellos no quisieron. De la misma manera hoy en día hay medicina, hay médico para que la persona pueda ser curadas, pero muchas veces no quieren. Es tristemente muchas veces ver a mucha gente que está sufriendo de problemas, de dificultades, y saben lo que hay que hacer, pero muchas veces no quieren hacer cambios en su vida. Inclusive muchas veces, como cristianos, muchas veces sabemos los cambios que debemos de hacer, pero no los hacemos. Muchas veces la aplicación de la medicina va a ser dolorosa. Muchas veces vamos a tener que amputar miembros de nuestro cuerpo físico para que la enfermedad pueda ser curada, pero no lo hacemos. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, 27 dice: ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio?
Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer muchas veces? Aplicar la medicina, ¿verdad? Si estamos enfermos, muchas veces tenemos que aplicar la medicina. Muchas veces cuando tenemos una herida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le echamos alcohol? Nos arde, ¿verdad? Pero el alcohol sirve para que no entre infección, ¿verdad? En nuestra herida, en nuestro cuerpo. Ahora, literalmente, lo que está diciendo Dios aquí es que vamos a sacarnos literalmente un ojo de nuestro cuerpo. No está hablando literalmente, está hablando figuradamente. Está hablando refiriéndose a aquellas cosas que nos estorban. Si algo está estorbando nuestra vida para poder servir a Dios, es mejor que perdamos eso a que todo nuestro cuerpo sea echado en el infierno. Eso es lo que está queriendo decir. El cáncer, hermanos, es una de las enfermedades fatales de hoy en día. El cáncer no es una enfermedad fatal, pero hay tipos de cáncer que no tienen muchas veces curación. ¿Qué pasa cuando extirpan el cáncer en nuestro cuerpo físico? A veces quedan residuos de ese cáncer, ¿verdad? Y eso, lo que pasa muchas veces es que vamos dejando crecer el cáncer en nuestro cuerpo físico. Y eso nos va a destruir, ¿verdad? ¿Qué residuos del cáncer del pecado tenemos hoy en día nosotros en nuestra vida? Venimos a la obediencia del Evangelio, pero muchas veces dejamos residuos de pecado en nuestras vidas. Usted y yo sabemos qué tipo de residuos de pecado tenemos hoy todavía en nuestro cuerpo. En conclusión, ¿por qué no había sanado Israel? ¿Por falta de medicina? ¿Por falta de médico? No, la medicina, hermanos y amigos, ahí estaba. La culpa fue de ellos mismos. Lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Con la persona que no quiere obedecer la palabra de Dios. La medicina, el sacrificio, Dios ya lo hizo, Jesucristo ya lo hizo. Él hizo todo para que usted pueda venir a la obediencia del Evangelio. La respuesta está en usted y en mí. Hay que hacer cambios en nuestra vida. Está en nuestras manos. Está en usted y en mí el hacer cambios. ¿Qué es eso que nos estorba y no nos deja servir bien a Dios? ¿Qué son esos residuos de pecado que todavía están en nuestro cuerpo, en nuestra alma? Usted y yo lo sabemos. Si usted es una persona que no ha llegado a la obediencia del Evangelio, la palabra de Dios, usted ha escuchado el Evangelio por mucho tiempo. La palabra de Dios dice que hoy es el día del cambio. Como cristianos también, si no andamos desordenadamente, hoy es el día para hacer ese cambio. Vamos a ponernos de pie para cantar un canto de invitación. Gracias por su atención y que Dios bendiga.